Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. En esta nueva emisión del programa que ya llevamos desde mayo, el otro día me fijé, desde mayo transmitiendo los jueves. Qué gusto que nos acompañen, les agradezco mucho los comentarios que nos hacen en la página Facebook de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues aquí estamos una vez más, ahora para continuar nuestra conversación sobre el Centro Escolar Revolución, porque la vez pasada pues podemos decir que solo fue el título, porque pues estuvimos hablando de los antecedentes del colegio, sí, del colegio, del centro escolar, platicando de la cárcel, perdón, del colegio de San Miguel de Belén, y estábamos comenzando a hablar de la cárcel, o sea, cómo fue en 1869, derivado de la aplicación de las leyes de reforma, cuando realmente ese centro escolar ya comienza a funcionar. Bueno, de hecho se crea desde los años de la primera parte de la reforma, porque acuérdense que la aplicación de las leyes se divide en dos partes. Una, cuando Benito Juárez regresa a la capital de la República después del triunfo sobre los conservadores, cuando González Ortega logra vencer a Miguel Miramón en Calpulalpan, Tlaxcala. En esa batalla fue la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, y después entra González Ortega y el 28 de diciembre del 60 da a conocer las leyes de reforma, que la primera era la nacionalización de los bienes del clero. Entonces, esas leyes se habían dictado desde el año anterior en Veracruz, pero en julio del 59, pero como la Ciudad de México estaba tomada por los conservadores, pues no se habían puesto en vigor. Fue hasta que regresa González Ortega y inmediatamente después Benito Juárez que se empiezan a aplicar, tanto así que, bueno, la cárcel es, digamos, como el Colegio de Belén dependía directamente del arzobispado, pues es de lo primero que va a confiscarse. Se tardan un año o dos en las adecuaciones para convertirlo en cárcel, y en esa primera parte es en 62, 63, cuando ya comienza a funcionar como cárcel, un poquito antes de la llegada primero los franceses y luego de Maximiliano y Carlota. Decíamos que Maximiliano se había preocupado mucho por las cuestiones de orden social, pero en el caso concreto de la cárcel, pues poco fue lo que pudo hacer, y la situación que le narraban a él, pues a partir de un informe que solicitó de cómo estaba la cárcel, era una cosa espantosa. Decían que los presos estaban en total ociosidad todo el día, a pesar de que cuando se creó ya tenía las intenciones de regeneración social, de que los que ahí llegaban tuvieran un aprendizaje, hablaban incluso de moralizar a los que ahí llegaran. Entonces, esto tiene mucha importancia. Sin embargo, pues se quedó en buenas intenciones debido a esta situación, y luego, pues le describen a Maximiliano que incluso como no tenía ni siquiera platos para comer, los pobres presos, pues sí, pobres, recibían la comida en sus asquerosos, y así decía, sombreros, ¿no? Entonces, nos podemos imaginar cómo era, y si además le agregamos que, otra cosa que comentamos la vez pasada, la cárcel se encontraba en un terreno, el terreno es el mismo, pero ahora ya no es tan pantanoso, pero estaba en un lugar completamente pantanoso, que habían sido chinampas. Entonces, pues, era muy húmedo. Recordemos también cómo narraba Flores Magón su celda de castigo, ¿sí?, donde lo tenían preso, que el piso era de fango, que se le metían los pies al fango, una cosa espantosa lo que él narraba, y realmente es de llamar la atención que una cárcel así como esa, pues haya sobrevivido tanto tiempo, y en las condiciones en las que, pues realmente pésimas, en las condiciones que se mantuvo. No veíamos en las fotografías que empezamos a ver la pasada sesión que aquello hubiera mejorado un poco. Ahora bien, como la vez pasada nos quedamos con la duda, o me quedé más bien, ustedes, que yo me quedé con la duda de cómo había sucedido la transformación, si ya se creó Lecumberri. Yo había dicho que Lecumberri era de 1905, pero ya rectifiqué y es de 1900. La cárcel de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, es la sede del archivo. Pero de cualquier manera, pues ya entendí que lo que pasa es que las dos iban a depender de la ciudad a través de, bueno, la Secretaría de Gobernación se hizo cargo del sistema penitenciario, pero estas dos dependían de la ciudad.
la ciudad en su conjunto, porque se nos olvida, y creo que eso es algo que no hemos explicado o que no he explicado en ninguna de las sesiones, creo, que hemos tenido, que la Ciudad de México estaba dividida en ayuntamientos, así como los estados del país tienen una serie de ayuntamientos, municipios, así estaba la ciudad, bueno, el Distrito Federal estaba dividido en municipios, entonces que también se conocen con el nombre de ayuntamientos. La cárcel de Belén dependía del Ayuntamiento de México, es decir, lo que ahora más o menos sería la delegación Cuauhtémoc, para que más o menos se ubiquen. Esto era el Ayuntamiento de México, pero también existía el Ayuntamiento de Xochimilco y el Ayuntamiento de Tacubaya, y entonces en 1900 que se hace una reforma al, pues no sé si se diga código, pero vaya, al sistema penitenciario del país y en concreto de la Ciudad de México, deja de depender del ayuntamiento, pasan a depender de la Secretaría de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación lo dejaba en manos del gobierno del Distrito Federal, el gobierno en su totalidad. Entonces, ya el ayuntamiento tendría que encargarse de algunas tareas directamente por encargo del gobernador, porque no había jefe de gobierno, sino gobernador. Ese gobernador no era electo. Recuerden que el primer gobernante electo en la historia del Distrito Federal, ahora mal llamado, según digo yo, y luego algún día les explicaré por qué es Ciudad de México, el primero electo, el primero que llegó por votación, fue Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes existían los gobiernos locales, es decir, los ayuntamientos y el gobierno de la Ciudad de México. Ahora existen los alcaldes, así llamados desde esta administración, y antes existían los delegados. En este caso, los delegados durante muchísimos años también dependieron de un nombramiento dado por el jefe del Departamento del Distrito Federal, que así se llamó a partir de 1929, pero en la época que estamos hablando, tanto la de Juárez como después la de Porfirio Díaz, existía el Ayuntamiento de México. Entonces, vamos a encontrar de repente cosas que nos confunden en cuanto a nombres, porque si vemos Cárcel General de México, habrá quienes piensen en el país, y no, es del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que tenía su sede en el Palacio del Ayuntamiento, donde también estaba el gobernador. Es medio complicado entender todo ese fenómeno. Pero bueno, el chiste es que se crea Lecumberri, misma para cuya creación me encontré la tesis de Leonor, que yo les comenté la vez pasada, de que había una chica que había hecho su tesis y se llama Realidad y Utopía del Sistema Carcelario Mexicano, una cárcel llamada Belén. Y la autora es Leonor Esteves Zamora, junto con Rosa María Luna Alvarado. Es una tesis de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de 2006. Entonces, es interesante lo que ella comentaba por aquí, que desde varios años antes se comenzó a planear, se nombró una comisión inclusive. Déjenme ver si encuentro aquí, porque como de costumbre, yo tengo aquí según yo apartado todo, y a la hora de la hora, ¿cuál apartado ni cuál nada? No lo encuentro. Pero espérenme. Una comisión para estudiar las cárceles. Entonces, esta comisión va a darse cuenta, bueno, pues que Belén sigue siendo un desastre. Esta comisión estuvo formada, por los licenciados José María del Castillo Velasco, José Yves Limantur, que era el secretario de Hacienda, Miguel S. Macedo, Luis Manal Malanco, Joaquín Alcalde y los generales José Ceballos, Pedro Rincón Gallardo y Agustín Robalo, además de los ingenieros Antonio Torres Torija, de larga historia dentro de la urbanización de la ciudad, Remigio Sayago y Francisco Vera, quienes se encargarían de formar un proyecto penitenciario. Es interesante porque ellos en ese momento se ponen a estudiar las teorías más importantes sobre sistemas carcelarios en el mundo. Es decir, yo quiero dejar muy claro que Lecumberri se crea con toda la intención de mejorar, y lo logran,
O sea, Lecumberri, al igual que alguna vez platicamos del manicomio de la Castañeda, que era manicomio, pues sí era el lugar de los locos. Ahora se oye la palabra así como muy casi despectiva, pero era el nombre oficialmente aceptado en todo el mundo. Pero ambos acabaron siendo un verdadero desastre para lo que habían sido creados. Pero en su momento, igual que fue el Hospital General, que estaba donde está el actual, pero el Porfiriano, que ese sí se inauguró en 5, esto es muy interesante, que Lecumberri se crea tomando en consideración, vuelvo a insistir, pues los estudios, sí, las teorías penitenciarias más importantes en ese momento y las que habrían demostrado que podrían regenerar a los presos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, aunque claro que se seguía, bueno, yo creo que sigue hablándose, la verdad es que nunca he estudiado sistemas carcelarios, pero se seguía hablando en ese momento de que también pues se les tenía que castigar, obviamente, ¿no? Estaban allí por un delito. Pero entonces, esa comisión se creó desde 1881, o sea, realmente estamos hablando del segundo periodo de Porfirio Díaz, porque recuerden que Porfirio Díaz llega al poder dándole un golpe de Estado a Sebastián Lerdo de Tejada, que acababa de reelegirse para el periodo 76-80, llega Porfirio Díaz a través, insisto, de un golpe de Estado, y en 80 se retira, se va a Oaxaca, y queda en su lugar el presidente, el general Manuel González. Ay, por un momento se me fue, qué horror. Manuel González. Y terminando el periodo de Manuel González, en el 76-80, no, pues fue el periodo de Manuel González 81, ¿sí? En 81 estaba Manuel González en el poder y Porfirio Díaz regresa en 84 y entonces sí ya se va a quedar de manera continuada hasta 1911, cuando es derrocado, bueno, podemos decir derrocado, aunque él renuncia y se va del país el 25 de mayo de 1911 para irse a radicar a Francia, donde muere en 1915. Abril, ay Dios mío, ya se me olvidó la fecha, ahorita me acuerdo. Entonces, pero muere en 15, creo que el 5 de mayo, pero 2 de mayo del 15. Bueno, el caso es que el gobierno del Distrito Federal, o sea, el gobierno general del Distrito Federal, decidió comprar los terrenos que estaban situados al noreste de la ciudad, noroeste, no, es noreste, de la ciudad, pues más bien es al este, no sé por qué aquí la niña, esta Leonor, dice noreste, pero realmente Lecumberri está, pues, digamos, atrás del Zócalo, atrás del Palacio Nacional, eso es el este, o sea, al oriente, pues, de la ciudad, conocidos con el nombre de Cuchilla de San Lázaro. En 1885 se iniciaron los trabajos de cimentación que terminaron en 1887. Durante la primera mitad del año 96, oye, tardaron bastante, bajo la administración de Pedro Rincón Gallardo, se terminó, digamos, la construcción de toda la obra, pero la inauguración, y en el 97, o sea, el año siguiente, se concluyó la construcción de la penitenciaría, porque se tardaron un año en hacer la torre central. Si ustedes conocen hoy el Archivo General de la Nación, van a darse cuenta que tiene una parte central muy bonita, con una cúpula gigantesca. Esa cúpula está donde estuvo la torre de vigilancia, porque como les digo, esto era un sistema muy nuevo que quería erradicar por completo lo que había sucedido en Belén. Entonces, eran una serie de crujías que todas, digamos, partían de un núcleo central donde estaba una torre central de vigilancia. Desde esa torre se podían ver todas estas galerías, se llaman ahora, que son así largas, 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 que tienen muchas celdas. Ustedes la han de ver, son muchas películas mexicanas porque vaya que se filmaron bastantes ahí. Y entonces desde la torre de vigilancia se podía observar, aunque había también espacios como de costumbre, espacios de castigo, celdas de castigo, el Apando famoso, que hasta se hizo una película, que eran celdas terroríficas, pero no estoy segura, lo ignoro, si desde el inicio había estas celdas llamadas el Apando, o Apando, como se llamó una película y un libro de José Revueltas, que estuvo, por supuesto, ahí. Entonces,
lo que quería leerles es que en 1897 se concluyó la construcción de la penitenciaría, pero su inauguración se aplazó debido a que no estaban concluidas las obras del Gran Canal del Desagüe del Valle de México. Bueno, ese es otro tema del que me encantaría saber más, porque sé muy poco, pero es un tema fantástico, así, fantástico. La obra que se hizo para resolver el problema de las inundaciones, que seguían azotando la ciudad y con esto crear muchas enfermedades, es extraordinaria. Creo que nuestras generaciones, y hablo de la mía, de la de ustedes y la de prácticamente todo el siglo XX, no ha valorado, 20 y lo que va el 21, no ha valorado lo que significa la obra del desagüe, del drenaje en tiempos de Porfirio Díaz. Se va a traer el agua limpia de Xochimilco y se va a echar la sucia hasta Zumpango. Entonces, esa obra impresionante en el terreno fangoso, porque atraviesa todo el centro, ya lo habíamos comentado, porque hasta me acuerdo que les comenté que sí iban a ver la zona arqueológica del Templo Mayor, iban a ver una parte de este canal, de esta obra del drenaje, que está hecha de ladrillitos, y la dejaron a la vista precisamente para, y ahí tiene una cédula, para que uno pueda valorar lo que significó ese trabajo. Bueno, a la mitad de la zona, de las ruinas, pues vamos a decir así, de las, de la, de la zona arqueológica, diríamos hoy, pero entonces estaba en el subsuelo, no se descubrió en ese momento, pero se fueron topando con los muros de las pirámides que quedaban allá abajo y que eran parte de los cimientos de las casas que estaban sobre tanto la plaza tanto la calle del Arzobispado como Guatemala y todo eso por ahí, donde ahora está la zona arqueológica, y no obstante abrieron y no había las máquinas de ahora. No, esa fue una labor impresionante. Y claro, esa obra también venía también por el rumbo de San Lázaro, entonces tuvieron que esperarse a concluir esta obra del desagüe para poder inaugurarla, lo cual sucede hasta el 29 de septiembre de 1900. Ese acto estuvo presidido por el gobernador del Distrito Federal, Rafael Rebollar, el presidente Porfirio Díaz y el director de la penitenciaría, Miguel S. Macedo. Entonces, esto sí se buscaba la regeneración, aunque desde el inicio el propio Macedo dice que no siempre el régimen penitenciario va a lograr regenerar a todos los criminales, pero señalaba que no sería un centro de corrupción y su función estaba encaminada a la corrección del delincuente corregible. O sea, como que advirtiendo desde el principio que habrá delincuentes que no tengan corrección posible, ¿no? Entonces eso es muy, muy llamativo. Pero bueno, ¿para qué se crea esta? Para llevarse a los sentenciados, a los que ya tenían una pena que purgar, y en Belén se iban a quedar los procesados. Entonces, esto, pues digo, los que no sabemos mucho de leyes o de todos estos sistemas, nos cuesta trabajo a veces entender, ¿no? Pero sí sabemos que hay mucha gente en la cárcel a la que todavía no se le dicta sentencia. Entonces, se creó Lecumberri para llevarse ya a los sentenciados y dejar en Belén a los que estaban en proceso. Como no les enseñé ninguna foto de la portada de Belén, me di a la tarea de buscar, aclaro que en internet, estas no me las mandaron del Museo Archivo de la Fotografía, algunas imágenes exteriores tanto de la cárcel como de el Palacio de Justicia Penal y el Palacio de los Juzgados, que eran de verdad obras extraordinarias y que yo les comentaba la vez pasada que a mí me asombra muchísimo que se hicieron estos edificios tan extraordinarios dando a la calle de Arcos de Belén y no se preocuparon por el interior. O sea, hacían las reparaciones necesarias, pero realmente mejorar la vida del preso en Belén, para nada. Entonces les comparto algunas fotitos que fui encontrando. Esta foto, que es fantástica, y seguramente, no me fijé, pero seguramente es de la colección de mi querido amigo Carlos Villasana. Discúlpame, Carlos, no me fijé, pero sí ha de ser de tu colección, que nos enseña la entrada a la cárcel a lo que había sido el convento de San Miguel, el colegio, perdón, de San Miguel de Belén. Esta fachada, esta calle, mejor dicho, corresponde al actual Gabriel Hernández. ¿Quién fue Gabriel Hernández?
un general que pretendió levantarse en armas en contra del gobierno de Huerta y fue torturado hasta la muerte, una cosa espantosa, allí en Belén. Entonces, en honor a ese personaje que intentó, pues, protestar y levantarse en contra del gobierno de Huerta, es que esta calle ahora se llama Gabriel Hernández y es justamente la que topa, hablando ya del Centro Escolar Revolución, con la calle de Arcos de Belén. Entonces, ahí está la entrada. Y tengo otra de espérenme, déjenme cierro esta, el famoso Palacio de Justicia Penal, que era formidable, lo voy a agrandar tantito, pero el asunto concreto es que siempre nos confunde cuando aquí dice cárcel. La cárcel era la que les acabo de enseñar en la calle transversal, digamos, aquí. Esta es Gabriel Hernández y esta es Arcos de Belén. Entonces aquí están los dos palacios que les digo. El Palacio de Justicia Penal, que aquí ya estaba maltratadón, se ve como sución, ya de haber pasado, ya aquí está el otro, el de los juzgados. Entonces son unos palacetes verdaderamente fantásticos. Y adentro de la cárcel, bueno, los pobres presos en unas condiciones infrahumanas, comiendo, y a lo mejor ya no comían en su sombrero, pero no creo que tuvieran una extraordinaria higiene y alimentación, ¿no? Esta es la cárcel, otra vez la misma fachada que vimos antes, pero lleno de gente. Debe de haber sido día de visita y ya le habían agregado esta como cortina, como las cortinas de las tiendas, pero está como muy elegante para que la gente que estuviera esperando no se mojara o no sé cuál es la intención. Pero bueno, nos damos cuenta que, pues, que era un día muy concurrido, que era un día de visita. Y pues, como en todas las cárceles, ahí van las señoras con su canasta para darles de comer a los maridos, ¿no? Déjenme ver si hay otra. Perdonen ustedes que... miren, esta es muy bonita. Nada más que, insisto, al bajarlas de internet, pues no tienen la calidad que uno quisiera a veces, ¿no? Palacio de Justicia del Ramo Penal. Fíjense cómo era un palacete, pero palacete. No era allí un edificito levantado nada más. Yo hasta les leí algo del día de la inauguración que traía la crónica, que el presidente Díaz subió y vio, o sea, recorrió. Realmente era un edificio muy bonito que, bueno, lo que se va a construir en su lugar también es espléndido, que es el Centro Escolar Revolución, pero a mí hasta pena me da cuando piensa uno en la cantidad de edificios porfirianos que eran realmente extraordinarios y que sin el menor reparo, pero el menor reparo, los tiraron. Bueno, el Hospital General lo tiran hasta los 60. Un día que hablemos de ese hospital, porque de eso sí tengo, no sé si tengo algo escrito, porque hasta ahorita he ido platicando con ustedes de lo que ya tengo algo escrito, pero creo que sí, lo voy a buscar, porque la verdad es que es fantástico hablar del Hospital General, de la Castañeda, que es el manicomio. No tengo nada, estoy segura, pero esto vale la pena también hablar de los edificios porfirianos que tiraron sin consideración alguna. Es como, por ejemplo, si hubieran tirado el Museo Nacional de Arte, que, bueno, no se construyó para eso, se construyó para ser Palacio de Comunicaciones, funcionó como Palacio de Comunicaciones como Secretaría, pues, de Comunicaciones y Transportes hasta los años 50, por ahí 54, una cosa así, que se inaugura la SCOP, allá en las calles de Xola y Eje Central, y el edificio se queda, pues, dándoles diferentes usos, hasta que en la época de López Portillo, del presidente López Portillo, que se preocupó como uno de los que más ha hecho por la cultura en México, rescata el edificio y construye, allí da albergue al Museo Nacional de Arte, que no existía, ¿eh? O sea, se junta este museo, las colecciones de diferentes museos, se compran, se hacen muchas cosas para tener el acervo que tiene el Museo Nacional de Arte. Y también es en tiempo de López Portillo, cuando se rescata Lecumberri, para transformarlo en Archivo General de la Nación. Entonces, con el gobierno de López Portillo podemos decir que se rescataron 2 edificios porfirianos espléndidos, pero en años anteriores se tiraron como muchísimos más. O sea, alguna vez lo decía Guillermo Tovar, mi queridísimo Guillermo Tovar de tan grata memoria, que confunden las piedras con las ideas.
Es decir, por estar en contra del régimen de Díaz y todo lo que significaba, y la revolución pues se había creado en contra de ese régimen, bueno, de hecho, se había levantado para combatir al régimen de Díaz, entonces confundiendo las piedras con las ideas, pues tiran los edificios que representaban a ese régimen. Entonces, pues es una verdadera pena. Esta está también muy buena, vean qué bien se ve aquí. Déjenme, y aquí sí dice Palacio Penal de Belén. Aquí sí ya acá se alcanza a ver el otro. Es decir, este que vemos aquí era el de los juzgados y este era el Palacio de Justicia Penal. Y acá, en esta barda inmunda que se ve de este lado, es donde estaba la entrada a Belén. Entonces, se habían preocupado, eso también fue muy característico del régimen de Díaz, de hacer grandes obras que tenían la finalidad, pues sí, de cumplir la misión para la cual habían sido creados, pero pues dar una imagen de poder, de grandeza, porque hasta daba la vuelta. Entonces, si uno caminaba por la actual avenida Arcos de Belén, entonces, pues, bueno, ya se llamaba así, entonces, pues, te encontrabas con estas dos majestuosas construcciones y mucha gente ya ni voltearía a ver el, el desastre que era la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que esta cárcel y ese edificio de los juzgados siguió existiendo, ¿eh? No crean que lo tiraron. Ustedes ya se van a aprender de memoria lo que yo tengo en el escritorio de mi computador. Si son observadores, miren, es la primera que les enseñé que boba, pero sí que es la primera, pero bueno, me gusta mucho, es muy bonita y para que vean de nuevo las condiciones en las que se encontraba, a pesar de que aquí tenemos hasta el extremo derecho el entronque, pues, con el Palacio de Justicia Penal. Entonces, vamos a ver, a seguir viendo las fotos de la cárcel que nos hicieron favor de enviar del Museo Archivo de la Fotografía. Porque recuerden que estas fotos que les voy a mostrar ahorita, que ya les había platicado y empezamos a ver la semana anterior, son de los últimos años, si no es que del último año en que sobrevive la cárcel, es decir, 1933. O sea que ya estaba más que deteriorado y ya para esas fechas también Lecumberri ya no estaba en sus mejores condiciones y ambas, o sea, estaban pésimas. O sea, es decir, ambas estaban saturadas, es lo que iba a decir. Ambas estaban saturadas. Entonces imagínense cuando tiran Belén y se van los presos a Lecumberri, pues peor. Ya sí sobrevivió hasta los 70, si no me equivoco, en ese hacinamiento que hemos visto, y ahora pues y se crearon otras muchas cárceles donde se llevaron después a los presos cuando dejó de funcionar Lecumberri, pero pues que también son las que existen hasta la actualidad y en condiciones muy lamentables algunas de ellas, ¿no? Entonces, me refiero a condiciones para los presos, ¿no? Entonces vamos a ver otros de los aspectos de la cárcel de Belén. Esta es otra de las imágenes características de Belén. Fíjense, a mí me llama tantísimo la atención que adentro de la cárcel, en el patio, donde además, como vemos, pues había, vamos a decir, viviendas, porque eso yo le podía llamar celda, improvisadas, hubiera una tiendita que con anuncio de la fábrica de cigarros del Buen Tono. De esa sí les voy a hablar. Tengo muchísimo de qué platicarles. Es así, la fábrica de cigarros del Buen Tono y todo lo que hizo el dueño del Buen Tono, que era a lo mejor estoy hablando y nadie sabe de qué hablo, era una compañía de cigarros, productora de cigarros, pero el dueño, el creador de esa compañía, que fue Ernesto Pujibet, un inmigrante que se hizo aquí de muchísimo dinero, también no solamente incursionó en el tema de los cigarros, sino en el radio y en la construcción de vivienda. Entonces, súper interesante, pero aquí me llama tantísimo la atención que adentro de la cárcel el anuncio fumen los mejores cigarros del Buen Tono. Y alcanzo a ver, si mal no están mis ojos, que sí es como una tiendita. O sea, que estaba la tiendita hecha y derecha con su anuncio, y aquí los presos, pues con los centavos que tuvieran, porque pues, ya aquí esté fumando, vean, ay, qué interesante.
Aquí está fumando que ya acababa de comprar sus cigarritos. Aquí sí se ven, ¿se acuerdan que la vez pasada comentábamos que había gente como de diferentes clases sociales? Aquí, pues todos se ven, pues, de una clase social baja, por la vestimenta, bueno, no usaban uniforme. O sea, realmente todo esto era de llamar la atención y estamos en los 30. Estamos en 1933, cuando ya había pasado buen tiempo de que se había terminado la revolución, cuando ya había pasado el extraordinario gobierno de Adolfo de la Huerta, cuando había pasado Álvaro Obregón, cuando había pasado Plutarco Elías Calles. Vaya, por Dios santísimo, y nadie se había ocupado de los presos de Belén. Pues la respuesta obviamente es no. Nadie se había preocupado por ellos. Este es un espacio interior en donde sí dice claramente que se prohíbe fumar, pero, como insisto, estas fotos son de los años 30, ya de la última época, pues este mobiliario que tal vez en algún momento haya servido, porque aquí hay un pizarrón desvencijado, pero aquí está un escritorio de algún maestro, y esto haya servido para darles algunas clases a los presos, ya en este momento, pues, esos pupitres tan bonitos pues, estaban ya para la basura. No creo que ojalá ya alguien los hubiera rescatado porque están muy bonitos, pero pues se nota que ya el deterioro era total. Miren, aquí me da la impresión de que esto es una panadería adentro de la cárcel. Aquí se ven mejor vestidillos, algunos de por aquí, bueno, se ve más aseado el espacio, no está como elegantérrimo, pero bueno, se ve un poco más aseado y allí se ve una báscula. Acá la leña amontonada, en donde, bueno, pues algún taller estarían desarrollando, aunque aquí veo como unos cueros, no sé qué será esto. Bueno, a lo mejor alguien de lo que nos está viendo nos dirá qué se les ocurre. A mí se me ocurría panadería porque aquí veo a estos que están aquí como amasando, pero igual me equivoco. Y aquí está la leña, insisto que ya la vieron, que está de este lado, y la nitidez de estas fotos del MAF en su mayor parte, la verdad son extraordinarias. Miren qué bien podemos ver las caras de los de acá, viendo a la cámara, todos muy pendientes, estos también están viendo a la cámara, pero de este lado no está tan enfocada. Aquí es impresionante, esto es para un retrato, de verdad. Qué belleza de fotos nos mandan del MAF. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, aquí sí, perfecto, la clase de costura para las presas, aunque pues las maestras no tenían mucho cuidado en ordenar su mobiliario. Aquí tenemos una mesita muy mona que me encantaría tener, patas para arriba, auténticamente, ahí sí, auténticamente patas para arriba. Seguro no les cabía en otro lado, pero tenerla ahí para la foto, hombre. Y este ropero donde tal vez guardaban las labores que estaban desarrollando, ¿no? Es muy interesante porque esta máquina sí dice Singer, está al revés, porque obviamente la foto se toma así. Aquí sí dice Singer, esta debe ser Singer, pero aquí hay otras marcas de máquinas de coser. Pero es fantástico y aquí las dos profesoras que seguramente les daban la clase a las presas, ¿no? Que pues ha de haber sido un poquito complicado, sobre todo aquellas que fueran medio rebeldes, ¿no? Ponerlas a trabajar. Esta está muy divertida, esta de aquí en medio, hasta como burlándose un poquito de que miren, hasta creen que me voy a poner a coser, porque esta sí se le ve con una gran tela, a esta de acá atrás pues no se le ve nada, solo posó para la foto, a esta tampoco, me da la impresión de que esta tampoco, y esta tiene apenas un trapito, y esta tiene una cara de ángel que no puedo creer que haya sido presa, no lo puedo creer, vean qué linda, es como cara de angelito y estaba en la cárcel. Y aquí está, pues sí, como cara de pícara, ¿no? ¿Quién sabe? Y vean, aquí hay un niño, lo que comentábamos también la vez pasada, que estaban las madres presas con sus hijos adentro de la cárcel. Entonces, bueno, siquiera ellas estaban, digamos, aprendiendo a hacer algún oficio que, tal como había sucedido en el colegio de Belén, les diera la facilidad de ganarse la vida, ¿no? Probablemente. Acá tenemos, esta, vean nada más, ya eran ruinas, Dios santo, todavía ni siquiera está catalogada como de la foto de destrucción de Belén, o sea, todavía, pero pues ya parece que
que entró la piqueta, porque vean en qué condiciones tan terribles estaba la cárcel. Recuerden, ya se los dije ahora otra vez, que como estaba en un terreno tan, iba a decir, además de insalubre, inestable, esa palabra es la que quería, tan inestable, que pues vean aquí el piso, cómo se estaba sumiendo, de verdad. O sea, aquí vemos estas losetas rotas. Y pues claro, habían, desde que fue Colegio de Belén, lo estaban teniendo que reparar constantemente, pues en esta época más, ¿no? O sea, las condiciones eran muy precarias. A ver, miren, esta ya la vimos, fue la primera que les mostré hoy. Esa me gusta mucho. Aquí tenemos otros talleres, pero aquí sí no doy. Veo un gran horno, parece ser un horno. ¿O sería la cocina? No, no tengo ni idea. Este señor muy trajeado debe de haber sido de los directivos de la cárcel. No tengo ni idea qué tipo de taller era, pero pues sí se ve que había bastantes trabajadores que estaban, pues, cuando menos, aprendiendo a hacer algo, ¿no? Que eso creo que es lo fundamental de una cárcel, que por un lado, pues sí, sufran el castigo correspondiente a su culpa, pero por otro lado, que salgan de ahí regenerados y no peor de lo que entraron, ¿no? Que también eso es muy común en las cárceles. Miren aquí, esto ha de haber sido también las, no sé, de juzgados, porque aquí estos se ven como, pues sí, personas que están, y además tenían que checar tarjeta, miren, acá atrás están sus checadores, sus tarjetitas son, no, son archiveros, pensé que eran tarjetas de reloj checador. Aquí está el sombrero colgante, le están tomando la huella digital a este preso que está aquí, y pues son obviamente espacios de oficinas dentro de la cárcel de Belén. Acá vamos a ver, hay una de la, uy, bueno, qué elegancia la de Francia. O sea, para hacer una celda, pues este ha de haber sido de los privilegiados, porque fíjense que tenía aquí su mueble heredado de su abuelita con toda certeza y que ya lo quisiéramos hoy, las que nos gustan las antigüedades. Pero en ese tiempo es algo también de lo que algún día platicaremos, como a partir de los 30, 40, 50, se va perdiendo el gusto por esta, bueno, desde los 20 que aparece el Art Deco, que por este tipo de muebles tan elaborados que provenían de pues, del siglo anterior, de finales del 19, principios del 20, y que pues en muchas casas se habían quedado y los empiezan a regalar. O sea, por eso en muchos lugares muy pobres vemos muebles que ya quisiéramos. Este es un ejemplo, y aquí está esta otra esta silla. Esta es una silla austriaca, pero era de la pelea pasada, vamos a decirlo así. Entonces, se va. Hay una película mexicana, ya me voy a poner como mi amigo Rodrigo Hidalgo, o mi amigo Luis Tolentino, Luis Fernando Tolentino, para ser más específicos, que se saben todas las películas del mundo, yo no, pero ahorita me acordé que hay una película que se llama Del brazo y por la calle, en donde Marga López, que era una niña rica, si no me equivoco, y si me equivoco, Rodrigo, me corriges, vivía en Polanco y conoce a Manolo Fábregas, que era muy pobre, un dibujante, pero que ganaba un poco de dinero. El caso es que, para no hacerle el cuento largo, se casan y se la lleva a vivir allá por Nonualco, por donde está la estación del ferrocarril, actual también, el ferrocarril que nos lleva a Cuautitlán y que en un momento nos pudo llevar hasta la frontera con Estados Unidos. Y era una casa muy pobre, así, pobrísima. Y me pongo a ver los muebles que tenían y también tenían sillas austriacas. Es decir, tú puedes decir, pero ¿quién se deshizo de sus sillas austriacas? Todo el mundo. Y empezaron a llegar las formas rectas, las muy serias, muy sobrias, muy toscas en algunos casos del Art Deco, y después se fue modificando el estilo. Pero todo esto pasó, imagínense que en una celdita de Lecumberri, iba a decir, de Belén, tenían un mueble de estos y una silla austriaca. Y esta sillita de acá atrás, que esa sí era como de fonda, pero que son muy llamativas, y esa sí hace 1000 años yo todavía llegué a ver. Bueno, y de estas austriacas tengo 3 que me heredaron mis tías y que ya las habían mandado a una casa de campo y allí se hubieran quedado si no las rescato. Pero, ¿por qué? Pues porque ya no les gustaban y ya que se fueran allá todos los vejestorios. Es lo mismo, por eso es que sé de lo que les hablo, porque sé que pues, muchísimas cosas de las que yo todavía llegué a conocer, las regalaron, pues las regalaron sin ningún pendiente de decir, ay, bueno, se lo voy a regalar a Perengano porque sé que le interesa. No, a lo mejor fueron a dar hasta la cárcel de Belén.
No, no es cierto, porque cuando mis tías empezaron a regalar, ya la cárcel no existía. Pero miren, aquí sus botellas de refresco. Esto me da la impresión de una flauta, pero no sé a ustedes qué les dé la impresión. No, ¿verdad? Es como un bambú, como a lo mejor. Ah, porque sí había un grupo musical en Belén, había un grupo de jazz inclusive. Siguió un poco la historia de lo que había sido el colegio de Belén y esto, y, y entonces había un grupo de música. Miren aquí sus preparados como de medicina, tal vez acá. ¿O qué tal si esto era la enfermería? Ay, no, pero está terrible. Bueno, dadas las medicinillas que tienen aquí, pues podría ser la enfermería, aunque aquí hay unos refrescos. Total, esta es otra de las fotos magníficas que nos hacen llegar nuestros queridos amigos del MAF. Aquí hay otra de la desgracia que era el patio de Lecumberri, dale, de Belén. Miren, aquí hay otro sin zapatos, pero es el único, ¿eh? Ah, no, aquí hay otro también, pero ese se ve que se lo quitó, porque tiene como mejor camisita. Pero las condiciones en la vida, otra cosa que decían, y que yo lo vi, ahora que estuve leyendo, no me acuerdo si eso también, sí se los leí, del reporte de Maximiliano, que en la parte de arriba no tenía barandal, pues creo que nunca se lo pusieron, mire. Pues no, no tiene barandal, tan no tiene, no es que me lo imagine que aquí esté ese señor sentado. Aquí. O sea que estos caminan por aquí y este está soleándose allí, muy quitado de la pena, en un pasillo que no tiene barandal, en un corredor pues que no tiene barandal. Pero miren, aquí este por ejemplo se ve más elegantón con su suéter y su sombrero de fieltro, más bonito, en tanto que estos pues sí se les ve, y aquí les estaban quemando, ¿qué van a hacer? ¿Quién sabe qué estarían haciendo? Miren el cajoncito del bolero, aquí un anafre, y aquí ropa y un sombrero. ¿Quién sabe qué estarían haciendo? Pero vaya, y aquí este de traje yo creo que también era de los directores, este jovencillo, a lo mejor algún abogado que estaba haciendo sus prácticas con los presos de Belén. Yo podría hacer una novela de cada foto, es que están verdaderamente extraordinarias. Me encanta. Gracias, Museo Archivo de la Fotografía, Daniel Vargas. Miren, ahí está otra vez este que les dije que tenía cara de riquillo. Ahí está. Daniel Vargas, Eduardo Ancira, gracias, gracias. Miren las condiciones. Aquí sí no vemos ninguna silla austriaca. Esto, entonces, aquella otra sí ha de haber sido la enfermería. Pero miren, estos presos, este estaba enfermo porque miren, aquí tiene unas medicinitas y la comida ahí en el piso. Este más elegantón, insisto, pero tenía una carilla ahí medio que daba miedo. Y aquí, pues era donde tenían que colgar sus pocas pertenencias, igual que acá. Imagínense el horror, 1933, en estas condiciones vivían los presos de Lecumberri. Acá, bueno, ¿qué les puedo contar? De Lecumberri dije otra vez, luego, por eso les digo que luego corrijo hasta la siguiente clase, porque me quedo con la cosa de qué dije. Miren, esta es otra foto fantástica. No solo porque aquí algo le están haciendo ya a las paredes, no sé si ya están sacando a los presos, pero miren estas señoras aquí, una joven con su bolsa y esta señora, y aquí como una familia completa. No, de veras, yo creo que un día de estos que nos permita el señor secretario de Cultura y el director del MAF, por consecuencia, una primero y otra después, hacer como un concursito de relatos, ¿no? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes viendo estas fotos? A mí se me hace, que esto ya es así como los preparativos del traslado, porque aquí ya veo mucha gente, ahora sí que trajeada, de sombrero, de traje, y todos un poco a la expectativa, los de acá. O sea, el traslado, pues sí, a Lecumberri no iba a ser tan bonito, ¿no? No iban a un lugar mucho mejor, pero sí está de llamar la atención. Otro aspecto de la forma en que vivían. Por eso, fíjense, yo leí en esta tesis que decían que desde que se creó Lecumberri, los presos de Belén no tenían ganas de irse para allá porque les iban a tocar celdas separadas. Bueno, cuando se creó, estaba destinado a tener una celda para cada preso. Iban a caber mucho menos de los que cabían en Belén, pero no se querían ir. Y pues por lo que veo la situación siguió igual
estos dormitorios comunes y pues en Lecumberri pues iban a estar asignados en celdas, porque ya para los 30 ya no creo que estuvieran una persona por celda. Y aunque no son tan chiquititas, sé que llegaron a ocuparlos hasta 15 presos, lo cual pues, sucede como en esa película que vimos de Presunto Culpable, donde contaban que se tenían que amarrar a los barrotes para no desmayarse o no caerse cuando se dormían, porque ya no les tocaba cama. Entonces, pues, una cosa por el estilo habrá sido ya Lecumberri en sus últimos tiempos. Aquí estamos en los 30, pero de todas formas creo que no, ya no iban a estar un preso por celda. Mira, aquí tendían su ropa, sus cobijas. Estas también las estaban aireando, pero estas sí han de haber sido que las habían lavado. Y estos palos aquí, pues a lo mejor para colgar la ropa, ¿verdad? Pues miren, aquí hasta su anafre. No, bueno, ¿en qué condiciones vivían los presos? Sí eran lamentables. Aquí está la visita que hicieron las autoridades en mayo de 33, que ya estaba el presidente Abelardo Rodríguez en el poder. Miren aquí, esto sí, se nota que ya habían empezado una obra, o cuando menos una parte de la demolición, porque aquí sí ya se ve mucho material pues removido, aunque no se ve ninguna barda todavía tirada. Acá, miren, aquí incluso pareciera que están tratando de detener el muro para que no se les venga abajo. Bueno, y las condiciones de estas tablas, Madre Santa, sí, con un detallito, con un descuidito se verían abajo todos. Les digo, lo he repetido mucho en estas sesiones que hemos tenido, el nulo cuidado que tenían con los trabajadores. Miren qué elegancia. Este gordito muy elegante, de todo a todo, su traje muy propio. Estaba gordo, pero eso no le quita lo elegante. Bueno, y este señor que me dices, todos muy elegantes, y este que también iba allí, es en el mismo patio donde están estos presos trabajando, ¿no? Y esta es muy buena, como que esta también me parece que ya estaban pasando lista como para sacarlos, ¿no? Los uniformes de la policía, muy bonitos, todos muy arreglados, en comparación con estos que ya estaban aquí, listos probablemente sí ya para eso. Entonces comienza la demolición de la cárcel. Y vean nada más el tamaño de la cárcel. Era una cosa espectacular. Yo tengo por aquí anotados el número de metros cuadrados. Déjenme que les diga 24,000 metros cuadrados. O sea, 2,5 hectáreas, que eran lo que había sido el antiguo colegio de Belén. O sea, una extensión impresionante que verdaderamente no deja de asombrar. Si les digo, bueno, yo le pido desde ahorita ayuda a Juan Carlos Briones, si me ve, que me diga qué esquina es esta. Probablemente es que no veo ni el Palacio de Justicia Penal ni la entrada a la cárcel que vimos en las otras fotos. Tal vez sea la parte posterior. Pero bueno, es una cosa fantástica porque nos permite ver el tamaño, ¿no? El tamaño, 2,5 hectáreas de terreno. Entonces, aquí estamos viendo otra parte muy interesante, que estas galeras, no sé si eran las que acabamos de ver con las camas y las literas y la gente, pero es muy importante ver la magnitud y cómo se distingue, fíjense, lo que era la barda construida para la cárcel, que la tenemos aquí, y lo que había sido la barda original del Colegio de Belén. O sea, se había verdaderamente adaptado y nunca se hizo algo serio, hasta 1900 con la cárcel de Lecumberri, pero pues nada más. O sea, y no se pasan todos los presos, sigue existiendo. Solo se pasan los sentenciados. Entonces, realmente es muy impactante pensar en cómo, miren, aquí sí ya es la demolición completa y que se alcanzan a ver, insisto, los viejos muros junto con nuevos muros. O sea, así ha habido muchas cosas
yo que me meto a todos lados porque acuérdense que yo soy gran defensora y además conocedora bueno, no conocedora experta, no me estoy, alabanza en boca propia es vituperio, pero que me encanta pues, la protección, ¿no? Pues, luchar por la protección del patrimonio cultural. Me meto a cualquier lugar que esté abierto y no me digan nada y voy. Y he visto mucho esto, hasta en construcciones, digamos, más modernas. Una de ellas, el edificio Gaona, que está en la glorieta del reloj de Bucareli, que se nota que tuvo un patio y el patio, que ahorita está cerrado, seguramente van a hacer ahí un complejo mucho más moderno. O por dentro, tal vez lo más seguro es que dejen la fachada, porque eso es lo que ordena el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero en el interior, yo alguna vez entré cuando todavía no daba miedo, ¿no? Entonces me metí y tenía como una construcción en el centro que se veía hecha posteriormente. Aquí pues nos damos cuenta que esto de aquí es nuevo y esto era de lo antiguo. Aquí lo vemos simplemente por la piedra, ¿no? Que estamos viendo igual este arco y lo que debió de haber sido una escalera y esto que fueron construyendo con las adecuaciones pues más elementales para hacer de lo que había sido el Colegio de Belén la cárcel de la ciudad. Y esta pues es otra muy parecida a la anterior que vimos y que nos da la idea de la magnitud. Aquí sí creo que este es Arcos de Belén y esto sería, pues ya venía Chapultepec para acá, pero porque aquí me da la impresión, que hace rato no la tuve, de que esto es el Palacio de Justicia Penal o la de los juzgados. Esa impresión tengo, pero bueno, sin Juan Carlos nos ve. Ahora, vamos a ver las preliminares. Vean nada más el terrenazazazazo. Bueno, es que yo veo esto y no puedo creer la magnitud de las obras que se hacían entonces. Es que de verdad, no digo que ahora no se hagan obras grandes, pues, pero estamos hablando de los 30 y estamos hablando que al mismo tiempo se le estaba agregando un piso al Palacio del Ayuntamiento, se estaba abriendo 20 de noviembre, se estaba haciendo la plaza del Monumento a la Revolución, se estaba haciendo el Monumento a Obregón y el Parque de la Bombilla, se estaba ampliando la calle de Palma, se estaba ampliando tristemente San Juan de Letrán, oye, Eje Central, se estaba construyendo el mercado Abelardo L. Rodríguez y el Teatro del Pueblo. Digo, era una visión de grandeza y esta sí me queda clarísimo que es posterior a la Revolución. Acuérdense que cuando vimos las fotografías de la apertura de 20 de noviembre, se veía hasta el fondo en la pared de Liverpool, del viejo Liverpool, la mano de un trabajador, ¿no? De un obrero que estaba mirando el pasado, lo que decimos de las piedras, para construir la nueva ciudad. Entonces, hay veces que yo le he comentado mucho que hay situaciones dentro de las múltiples destrucciones que ha sufrido esta ciudad, que yo trato de comprender qué fue lo que pasó, por qué lo tiran. Hay veces que no hay ninguna justificación. Y otras veces sí. Lo que yo les decía del Hospital General o de la Castañeda, pues no tenían justificación alguna. Se podía haber hecho otro hospital moderno en otro lado, igual que el hospital, como se hizo incluso, se tira la Castañeda y se hace el hospital que está donde trabaja mi querida amiga Betty, ay Dios mío, que está por la zona de hospitales, pues en Tlalpan, ya se me olvidó cómo se llama el hospital, doctor, ay, qué horror, me va a matar. No, el Fray Bernardino, si no me equivoco. Esto que está por allá, por la zona de hospitales en Tlalpan, cerca del periférico, pero y la Castañeda la tiraron y hicieron un conjunto de edificios, la Unidad Plateros, y aquí pues tiran estos dos edificios magníficos, pero a cambio de lo que vamos a ver en un momento más, que es el Centro Escuela Revolución. Pero ven nada más la magnitud de las obras. Aquí ya empezamos a ver, yo creo, me da la impresión de que esto sería Valderas, pero no quiero hablar, porque igual me estoy equivocando. Pero vean ya el terreno aplanado y ya comienza la construcción de los patios. Quiero decirles, ya vi que alguien escribió allí en el chat, bueno, no, en los comentarios del Facebook de la semana pasada,
que tuvo el privilegio de estudiar allí porque su escuela se había dañado con el temblor de 85. Qué envidia me dio. Yo he entrado una sola vez al Centro Escolar Revolución y créanme que me quedé pasmada. Es una cosa fantástica. Aquí ya vemos los trabajos, pues, muy precarios aquí. Bueno, tal vez estos eran los cimientos, ¿verdad? Ay, no sé, ¿para qué hablo? Mi amiga Alejandra Otrilla, que es arquitecta, que nos diga qué es esto. Me da la impresión como de pilotes para, para cimentar, pero también me da la impresión de que estos están rotos y a lo mejor están quitando los cimientos anteriores de la época de don Benito Juárez. Y creo que esta es igual a la que ya les enseñé, a ver. Ah, no, es parecida. Pero qué bonita es. Si no me equivoco, esta es la cúpula de la iglesia del Campo Florido que está atrás pues, ahí del Centro Escolar Revolución. Pero vean qué magnitud, qué tamaño, qué obras, qué visión para construir con esta, bueno. Antes de seguir viendo fotos, vamos a platicar un poco de cómo es que se proyecta. Esto es importante. Ay, no, bueno, esta foto nomás, vean qué maravilla. Creo que fue la del cartel de la semana pasada, porque yo les mandé varias para que escogieran, y claro, escogieron esta, que apenas se las iba yo a enseñar, pero es que es maravilloso. Bueno, y lo de siempre, ¿ya vieron este coche? Y a mí que me encantan los coches, los antiguos más que los actuales. Vean nada más qué belleza de coche, Dios santo. Ahí sí no tengo ni idea qué marca es, pero vean nada más qué belleza. No, bueno, y lo dejaban ahí, ¿no? Junto a la obra. No sé, digo, no les daba pendiente de que se les llenara de tierra y luego se les rayara. Pero bueno, vean qué maravilla, qué espacios, qué amplitud, qué todo, ¿no? Entonces, tenemos que, fíjense, yo decía aquí en este texto mío, que en 1934, tras demoler los inmuebles de cárcel, Palacio de Justicia Penal y Salón de Juzgados, en los 24,000 metros cuadrados de superficie vacante, fue construido el nuevo Centro Escolar Revolución, que destinó 7,500 metros al edificio escolar y el enorme resto de la superficie a estadio, alberca y áreas libres. Es muy importante que quede clarísimo esto. Fíjense, muy pocas escuelas se hicieron con esas características, pero eran los centros escolares planeados por Vasconcelos. Vasconcelos había pensado hacer 3 centros escolares. El Centro Escolar Benito Juárez, que se hizo y está en la calle de Jalapa, y donde estudió mi amiga Emma López Juárez, que es fantástico, solo ha entrado una vez, y es maravilloso, obra del arquitecto Obregón Santacilia, que está en las calles, insisto, de Jalapa, y en la colonia Roma, y también, no me acuerdo si tuviera estadio, pero bueno, muy cerquita estaba el famoso Estadio Nacional, donde después estuvo el Cine Estadio, después el Teatro Silvia Pinal, y ahora es uno de estos templos de Pare de Sufrir. Esos quedaban muy cerquita del centro escolar Benito Juárez. Vasconcelos, en el tiempo que fue secretario de Educación, entre 1920 y 1923, porque él no acaba el periodo de Obregón, planeó 3 centros escolares en los cuales se conjuntaran la cultura, el deporte y el arte. Entonces, por eso es que el Centro Escolar Benito Juárez, insisto, obra de Carlos Obregón Santacilia, tenía espacios extraordinarios, una biblioteca fantástica decorada por Montenegro con murales de Montenegro, pero fantástica. Lo malo es que, según me contó mi amiga Emma, ya no tiene el mobiliario original, pero bueno, existe la biblioteca, ya con eso me doy de santos, aunque sí es una pena que el mobiliario se haya ido. Unos patios, y también tiene alberca, y seguramente tuvo, pues si no estadio, como les decía yo, porque muy cerquita estaba el otro, sí algún espacio para el ejercicio físico. Entonces, eran estos grandes centros, donde además, decía Vasconcelos, con techos altos para que se pueda pensar, ¿no? O sea, no con techos achaparrados que te limitan el pensamiento. Y yo digo que en ese sentido Vasconcelos tenía mucha razón. O sea,
estos espacios donde, donde se sientes libre físicamente, el espacio te da para pensar, pues son mucho más accesibles y más agradables a la relación, sobre todo imagínense en una escuela, ¿no? La relación maestro-alumno. Yo di clases muchos años en escuelas oficiales y nunca me tocaron escuelas, porque ya prácticamente no sobreviven, hechas antes de los años 50. Yo siempre di clases en los colegios oficiales de los 50, construcciones de los 50, 60, 70 y hasta 80. Los salones, bueno, de verdad, y no critico porque no me haya gustado, a mí me encantó y me encanta en la vida entera dar clases, pero esos salones, sobre todo que yo daba mucho más tiempo en vespertina, eran 50 alumnos en un espacio cerrado, con techos muy chaparros, con ventanas que solo ventanas, iba a decir ventanales, pero no, ventanas que solo se abría así como, y no tenía siquiera oportunidad de que entrara el aire. Era, era bien difícil. O sea, recuerdo a muchos alumnos de aquellas épocas y digo, ¿cómo le hacíamos? Claro, yo estaba muy joven, pero Dios santo, para poder concentrar la atención de los alumnos en esos salones tan estrechos. En cambio, en estos centros escolares planeados por Vasconcelos, pues el espacio y las ideas fluyen, como él decía, como el aire. Y ese se construye en su tiempo. También se construye el Centro Escolar Belisario Domínguez, que está en la calle de Héroes, muy cerquita del Panteón de San Fernando. Incluso si van un día caminando por ahí, les va a llamar la atención que está el escudo de la universidad, porque cuando Vasconcelos lo planea, todavía era director de la UNAM, y desde la UNAM se planearon los centros escolares. Ya después se crea la Secretaría de Educación y él es el primer secretario y ya se va a nombrar a otro, porque además todavía la universidad no era autónoma. Acuérdense que la universidad obtiene, ¿sí? Porque es una lucha estudiantil, su autonomía en el 29. Entonces, en el 24, en el 23 que sale Vasconcelos, pues era una dependencia todavía de la SEP, se va a quedar adherida a la Secretaría de Educación, misma que él creó, con el apoyo, claro, total y absoluto del presidente Obregón, que no se nos olvide eso. Entonces, él planea esos tres, de hecho, el Benito Juárez, el Belisario Domínguez y el Centro Escolar Revolución. Pero ya no termina, ya no, bueno, ni lo empiezan. O sea, hubo esa intención, no estaba todavía, creo que ni previsto el previo donde podría ser, pero sí ya lo tenía en mente. Pero como él se va en el 23, pues ese proyecto se quedó. Afortunadamente, no sé si alguien recoge la idea de Vasconcelos o cuando menos la idea en general, porque la construcción de ese tipo no lo hubiera hecho Vasconcelos. Vasconcelos era promotor del neocolonial, que es un estilo que él implanta como obligatorio y que Obregón le da chance, que era recordar, ya lo habíamos comentado creo, a la civilización que para él nos dio origen, que fue la civilización española, olvidándose no del todo, porque tenía gran admiración a Quetzalcóatl, pero a la figura de Quetzalcóatl, pero de los orígenes prehispánicos, y entonces dice que nuestro origen como nación, pues sí, porque somos una nación mestiza, eso es lo que se puede discutir mucho, pero estaba en el estilo colonial, y entonces regresa o se implanta ese estilo, ¿no? Colonial para las obras del Estado. Entonces, por eso el Benito Juárez todavía es colonial, el Belisario Domínguez también, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya se hace, pues, insisto, Vasconcelos sale de la Secretaría en 23 y se está construyendo, se comienza a construir 10 años después. Entonces, el proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Muñoz, el mismito del Mercado Abelardo de Rodríguez. O sea, se nota que era uno de los consentidos, digamos, del régimen, pero también hay que reconocerle que sus obras fueron grandiosas. Y se inscribe ya en la educación socialista. La educación socialista se había impuesto, pero en el Congreso, o sea, hubo votación, porque Lázaro Cárdenas ya había ya había ganado las elecciones y él consideró, y no es que haya sido tan mala, pero generó una reacción impresionante de las buenas conciencias,
y de mucha gente que todavía estaba herida y dolidísima por la guerra cristera, consideró Cárdenas que lo mejor era educar a los niños con una mentalidad socialista. Entonces, en el periodo entre que él gana y toma posesión, se va a cabildear en el Congreso, con el apoyo claro del presidente Abelardo L. Rodríguez, que estaba en el poder, porque acuérdense que pues, los diputados así muy libres no eran. El presidente era el que dictaba a los diputados qué había que hacer, y como no había mucha oposición, estamos en los 30, todavía había algo, o ya había empezado a surgir algo, pero bueno, muy poco. Entonces logran aprobar la educación socialista. Entonces, y así decía, le cambió el artículo 3º y decía, la educación que imparte el Estado será socialista. Por supuesto, muchas escuelas particulares cierran sus puertas, los alumnos de las escuelas particulares van a tomar clases a las casas de las maestras, algo como lo de ahora con el confinamiento, pero ahora los alumnos no pueden ir a la casa de los maestros, pero los atienden vía internet. Y ya hasta después, cuando las escuelas empiezan a abrir, que no están tanto tiempo cerradas, como que empiezan a aceptar la educación socialista bajo protesta, ¿eh? Entonces, pero la aceptan. Entonces ya con eso se vuelven a abrir las escuelas particulares y los alumnos que habían estudiado en la casa de sus maestras van a presentar exámenes, ¿no? Pero bueno, entonces, como parte del inmenso programa de serio de obras públicas. El día de la inauguración, el secretario de Educación, profesor Luis Tijerina, expuso los objetivos de este centro escolar. Será una escuela que sea siempre activa, funcional, socializante, en que lo humano no tenga limitación egoísta de lo individual, sino que desborde, aquí tengo una S de más, de lo individual, sino que desborde el sentido de lo colectivo, de lo universal. Una escuela que enseñe que para ser libre hay que renunciar a las arbitrariedades y que la altura del saber y de la fuerza se valoran en la responsabilidad y eficacia por el bien común. Esto es muy interesante. O sea, hay que renunciar a las arbitrariedades para ser libre. Hay que renunciar a las arbitrariedades y que la altura del saber y de la fuerza se valoran en la responsabilidad y eficacia por el bien común. Entonces, de verdad, eran discursos profundos, serios, y este era el secretario de Educación, pero ese día, el 20 de noviembre de 34, este sí fue inaugurado 10 días antes de que Abelardo L. Rodríguez dejara el poder, porque y el presidente Cárdenas entraba el 1 de diciembre del 34 también, y lo interesante es que la misma pareja de personajes que estuvieron en todas estas obras que ya llevamos narradas, que es el presidente Abelardo L. Rodríguez y el licenciado Aarón Sáenz, jefe del Departamento del Distrito Federal. Ese día, Aarón Sáenz dijo, 20 de noviembre del 34, nunca podremos justificar el gasto oficial de una o más escuelas superiores y en mi modesto juicio, ni el de universidad alguna por el momento, si antes, oigan esto, si antes no hemos prodigado previamente la instrucción mínima y general que realiza la escuela primaria. O sea, es que era una visión para mí clarísima. No se puede estar arreglando las universidades o pensando mientras la escuela primaria siga siendo precaria, la enseñanza primaria. Pero no en la escuela primaria del tipo porfirista, porque nuestro deber ineludible es crear, ya sin imitaciones extranjeras, y con el alma y la inteligencia puestas en nuestro propio medio y en nuestra propia alma colectiva, el tipo que ha de tener la escuela primaria de la revolución, que yo no puedo entender y sentir, sino de fuertes y persistentes finalidades humanitarias. ¡Wow! Entonces ahí sí te quedas como fría, ¿no? Porque dices, de verdad, es la escuela primaria de la revolución. Entonces, esto era muy interesante porque transformaba en un momento dado o pretendió transformar. Yo no quiero decir, nunca me van a oír decir que la educación en tiempos de porfirismo fue mala, ¿eh? No, no. También tuvo un momento de una enorme altitud de miras, amplitud de miras, ¿no? Trabajaron sin descanso, abrieron escuelas, con Don Justo Sierra al frente, escuelas rurales,
Él mismo justo cierra con las carencias de esa época, iba a recorrer diferentes puntos. Hay un relato muy interesante sobre la vida en Milpalta, 1910, y decía que fue don Justo a verlos, a Milpalta, Dios santo, o sea que está lejísimos hoy. Un saludo a Daniel González, este, que va y viene todos los días cuando no estamos en confinamiento, desde San Pablo Oxtotepec a la Secretaría de Cultura, que es lejísimos, 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 lejísimos. Y como don Justo Sierras iba hasta allá, hasta Villa Milpalta, a ver las escuelas. O sea, en Porfiriato se hizo un trabajo muy serio, de verdad, por la educación. No tuvo los resultados esperados por muchas razones. Una de ellas era que el secretario de Educación solo tenía injerencia en el Distrito Federal y los territorios que eran Baja California y Quintana Roo. Lo demás, con el famoso federalismo, que no estoy criticando, pero bueno, con la existencia del federalismo, es que cada estado tenía su propio sistema educativo. Entonces, cuando llega Vasconcelos a la SEP, es que va a federalizar la enseñanza, decía él, y yo decía que a centralizar, porque realmente a partir de que se crea la SEP, es que se empiezan a dictar leyes o programas generales para toda la República, y a partir del 58, con el presidente López Mateos, la creación de libros de texto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es hasta estas épocas cuando realmente va a haber un sistema, hasta Vasconcelos, un sistema federal de la enseñanza, o sea que desde México, desde la ciudad, se van a dictar los programas educativos, qué es lo que tiene que saber un alumno en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y después, insisto, con López Mateos, que había sido un viejo vasconcelista, más bien dicho, un joven vasconcelista, y que llevó de secretario de Educación a Jaime Torres Bodet, que también había sido secretario particular de Vasconcelos. Entonces empataron una serie de creencias, de ideas, de ideales educativos, y hace la gran revolución educativa de la segunda mitad del siglo XX, que fue en tiempos del presidente López Mateos y don Jaime Torres Bodet como secretario de Educación. Otro tema, pero de todo lo que se hicieron en materia cultural y educativa, Torres Bodet y López Mateos, podríamos estar 10 programas platicando. Entonces, decíamos que Aarón Sáenz estuvo con el presidente de la República, el presidente Abelardo L. Rodríguez, y el secretario de Educación era Antonio Muñoz. Es muy interesante pensar que pasó en muchas obras a lo largo del siglo XX, que se inauguraban un día y comenzaban a funcionar mucho después, porque se inauguraba terminada, pero no lista para ponerse en funciones. Así pasó, por ejemplo, con Ciudad Universitaria. Bueno, creo que Ciudad Universitaria no estaba ni terminada, estaba el estadio, la torre de rectoría, y creo que estaban en obra negra muchas facultades todavía. Lo inaugura primero el presidente alemán el 20 de noviembre de 1954. Espérame. Sí, 54. ¿Cuándo sale? El alemán es 46, 52, perdón, 52, Dios mío. Y el 20 de noviembre de 52 lo inaugura Alemán, el presidente Miguel Alemán, y se pone en funciones hasta el marzo del 54. O sea, 2 años, bueno, un año y más de casi 2 años después. Entonces, ¿por qué? Pues porque se terminan las obras, pero no están listas. Entonces, el Centro Escolar Revolución, que se inauguró, el 20 de noviembre de 34, aquí fueron menos meses, se puso ya en funcionamiento y comienzan los cursos el 15 de abril de 35, ya en el gobierno del general Cárdenas, que ese día dijo en su discurso: esta escuela es un argumento más que los revolucionarios tenemos desde ahora. Fíjate, es un argumento más que los revolucionarios tenemos desde ahora para justificar las luchas emprendidas desde 1910 a favor de los intereses colectivos. Ni los más obcecados adversarios podrán negar la bondad de esta labor. Estamos ante un resultado tangible que servirá para destruir diatribas y calumnias. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que siempre ha habido quien se oponga a los cambios
y a las transformaciones, y más que sí, insisto, con esto de la educación socialista, de haber implantado la educación socialista, pues realmente se levantó muchísima gente, hubo un desastre, realmente. A mí me impresiona que el general Cárdenas, a sabiendas de que iba a causar un revuelo popular muy fuerte y tomando en consideración que la guerra cristera había terminado en 1929, 5 años antes, iniciar otro conflicto con la iglesia y con los grupos que se habían opuesto a las leyes de calles que iban en contra del clero. Pero bueno, ¿cómo iba? Pero pues, el centro escolar siguió y la educación socialista no. La educación socialista se va a eliminar de la Constitución en el gobierno siguiente del general Manuel Ávila Camacho. Ahí se echa para atrás la reforma de la educación socialista y yo llegué a tener 2 o 3 maestros que habían estudiado en la época de la revolución, de la educación, de la educación socialista, y dicen que los libros eran fantásticos y que sus maestros una maravilla. No lo dudo. Se me antojaría conocer los libros, pero yo creo que pues no los conozco, ni siquiera los he visto en una biblioteca, pero había libros, según me cuentan, muy interesantes. Bueno, este centro educativo, al igual que el Mercado Abelardo L. Rodríguez y el Teatro del Pueblo, fue también decorado con murales, ¿no? Entonces allí va a hacer su aparición una mujer fantástica, gran muralista, que se llamó Aurora Reyes, que se le considera la primera muralista mexicana, en donde es que de veras, insisto que yo he ido solo una vez y no me sabía toda esta historia, lo hubiera disfrutado más si hubiera sabido todo lo que les estoy contando. Cuando fui, hay un gran mural que se llama Atentado a las Maestras Rurales. ¿Y esto qué significa? Bueno, muestra un campesino que con la mano derecha arrastra a una maestra del pelo, mientras con la mano izquierda sostiene unos billetes. Es muy interesante porque esta imagen va a representar esas agresiones de las que fueron víctimas las maestras rurales que llevaban la educación socialista. Bueno, yo recuerdo haber leído una conferencia de Carlos Fuentes, donde contaba, bueno, que a los maestros les cortaban las orejas, o sea, porque iban los pobres maestros rurales con toda la buena voluntad del mundo que a dar sus clases, pero dentro de la educación socialista, y la gente asusada por el clero, por supuesto, pues les impedía su trabajo y hasta los arrastraba por el pelo, le cortaba las orejas, las arrastraba por el suelo jalándolas del pelo o les cortaba las orejas. Entonces, realmente lo que hace Aurora Reyes ahí es mostrar lo que en ese momento estaba sucediendo, ¿no? Y no solo fue Aurora Reyes, sino también trabajaron ahí Raúl Anguiano, otro gran pintor y reconocido, y otros cuyos nombres voy a leer, que debo de reconocer que no conozco alguna otra cosa de su obra. Everardo Ramírez, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Gutiérrez e Ignacio Gómez Jaramillo. Además, la biblioteca cuenta con 2 espléndidos murales de Fermín Revueltas. La última vez que entré allí, entré nada más a la biblioteca, porque porque estaba en obra la biblioteca de la Ciudadela y se habían ido a refugiar allá a la biblioteca del Centro Escolar Revolución todos los trabajadores y tal, y pude ver tristemente cómo está bastante abandonada la biblioteca, porque creo que tenía unas cuarteaduras ahí medio serias, y los murales, pues no en su mejor, los vitrales, perdón, en su mejor momento, pero son maravillosos. Entonces, vamos a ver, porque ya se nos hizo muy tarde, Dios santo, otras imágenes de este proceso de construcción, ¿no? Perdón que vaya abriendo de una en una, pero como pesan, si las abro todas juntas, vean, esto de que se piensa que los anuncios como actualmente se hacen, ¿no? Afuera de las construcciones, es algo nuevo. Vean cómo desde entonces ya se anunciaban en las obras, ¿no? Fabulosa la construcción. Les voy a enseñar un planito. Miren, este es un planito ya del arquitecto Muñoz, en donde nos presenta Arcos de Belén, Chapultepec, Gabriel Hernández, que les comentaba, Río de la Loza y Niños Héroes. Yo les dije que pensaba que en la calle era Valderas, ha de haber sido Niños Héroes.
porque según yo, una de las fotos la estábamos viendo de acá para acá y otras tal vez de aquí para allá. Sinceramente, soy muy mala para reconocer los edificios que nos permitan orientarnos, sobre todo cuando los edificios ya no existen. Pero miren, aquí tenemos, miren lo que decíamos, ¿no? Que solo 7,000 para clases, 7,000 metros, y todo el sobrante para espacios libres, patios, teatro al aire libre, regaderas, más patio, donde dice tanque se refiere a alberca. Estos tanques, esa palabra se usó mucho en vez de alberca, y ya después se empezó a utilizar la palabra alberca, pero hoy tanque, pues nos imaginamos un tanque de guerra, ¿no? Entonces, y hay otro, yo pude entrar a un salón como de actos, con sus butacas de madera muy bonitas, muy parecidas a las que están en el Teatro del Pueblo. Clases, portal, planta baja, y aquí el vestíbulo, y dice exposiciones escolares, y aquí la biblioteca. En estos dos, y aquí es donde les digo que están los vitrales de Fermín Revueltas. Este es muy bonito. Entonces seguimos con las fotos. No, pues yo aquí enseñándoles todos los, miren nada más, aquí haciendo ya los pavimentos. Ay, jole, es que de veras me da, no sé qué, ver esta cantidad de salones. Ahora quisiera saber si todos estos salones se podían albergar a 5,000 alumnos. Entonces, si esta cantidad de salones seguirá ocupada. No sé, me encantaría que sí, porque vaya que hace falta, ¿no? Miren, la construcción antigua, esta es la calle de Gabriel Hernández, si no me equivoco, y estaban pavimentando todo alrededor. Esta construcción tampoco existe, y es una pena, porque también era muy bonita, con su ladrillo rojo, qué pena. Y aquí, bueno, esta maravilla de la escuela, y el foco, ¿qué tal? El alumbrado público, qué bonito. A ver, pues más de esta misma etapa, un coche de los que me encantan pasando a gran velocidad, y esta fuentecita que ya está, que sobrevive hasta hoy, ahí está pues, pero que sobrevive hasta hoy esa fuentecita, la pueden ver si pasan por ahí, Arcos de Belén y Gabriel Hernández, sigue allí. Alguna vez Juan Carlos me dijo de dónde podría ser, pero no me acuerdo. Pero, pues estas fotos que nos siguen dando la idea de la majestuosidad con la que se construyó esta iglesia, ¿no? Esta escuela. Vean qué cosa. Uf, y este carro a gran velocidad también, pasando por aquí. Y este señor, bueno, esta foto ya la había visto porque las veo antes, no las tengo abiertas, pero sí las veo. Este señor me encanta, muy elegante, muy peinado, con sus chalecos, sus manos atrás. Seguramente alguna de las autoridades que tenía a su cargo la construcción, porque si no, ¿qué estaría ahí haciendo el fotógrafo? El fotógrafo estaba ahí para tomar un ángulo en donde se viera el señor y la obra. Entonces, realmente muy bonita. Y aquí está el presidente, está chiquititita, pero no, ni se ve. Es el presidente Rodríguez visitando las obras. Esta no es del MAF, obviamente. Y aquí tenemos otras, la misma etapa de construcción, nomás que se las abro porque me da penita. Miren qué bonita, y acá está la iglesia de San Miguel de Belén. Perdón, la iglesia de... No, la otra que les dije, ay, se me olvidó. A donde iban primero las niñas de Belén, las Merceditas. Aquí está, que era donde iban las niñitas, antes las prostitutas y las mujeres perdidas y todo eso que les platiqué, ahí iban a misa, hasta que el obispo Aguiariza Hijas les hizo su capilla, ya no tenían que ir a misa y entonces se quedaron como en un claustro conventual, ¿no? Pero vean cómo, otra cosa que me gusta mucho, y eso verdaderamente lo admiro. O sea, no solo hicieron la obra pública aquí en la escuela, sino que arreglaron el entorno. O sea, realmente era una obra urbana que abarcaba, miren, aquí está muy bonita la placa. El 5 de julio de 1933
se inició la edificación de esta escuela primaria para 5,000 alumnos, ¿ven? En el solar donde estuvieron sucesivamente el antiguo recogimiento de mujeres, el colegio de niñas y desde el 22 de enero de 1863 la cárcel de Belén. Qué bueno, ojalá y todos los niños que sigan yendo a esa escuela supieran de qué les hablan, porque sería muy bueno que los niños aprecien la maravilla del lugar donde se encuentran, ¿no? Miren el tanque, la alberca, muy amplia, muy grande, muy buena. O sea, estaba, como decía Vasconcelos, para que se desarrolle el cuerpo humano. Miren nada más qué foto. Esta, y qué maravilla, qué pasillos, qué cosa. Esta es la construcción de una arquitectura extraordinaria, esta es la imagen, perdón, de una arquitectura extraordinaria que, pues, que nos permite ver eso que estamos diciendo, ¿no? La grandeza, la idea de construir hacia el futuro. Miren qué cosa de bonito. Centro Escolar Revolución, aquí les leo, y por aquí están los murales, pero no se ven, tal vez en el momento de estas fotos todavía no estaban. Dice, el Departamento del Distrito Federal, espérenme, demolió la prisión y construyó esta escuela durante la jefatura del licenciado Aaron Sainz, siendo presidente de la República el señor general de división, el ciudadano general de división Abelardo L. Rodríguez, secretario de Educación Narciso S. Basoes, y luego del licenciado Eduardo Vasconcelos. Pues yo leí un discurso de alguien que no era ninguno de estos dos, pero no sé, entonces seguramente un error mío. Pero vean qué cosa de bonita. O sea, que están dejando también la constancia, ¿no? Luego aquí dice otra cosa en este letrero que está acá. Dice, equipo de la escuela Sarmiento, bienvenido a este Centro Escolar Revolución. Esa es otra maravilla, ¿eh? La escuela Domingo Faustino Sarmiento, que está allá por Balbuena. Híjole, también tiene unos murales, que ese sí me va a costar mucho trabajo acordarme quién es el autor. No me acuerdo, pero es un autor, un joven, bueno, en ese momento un joven, que después tuvo broncas con Diego Rivera, y eso fue su perdición. Justo algo se llamaba. Ay, qué pena que no me acuerdo, pero lo voy a buscar y sí me acuerdo de decírselo la próxima, porque es una escuela muy bonita, que también tenía sus parcelas y tal. Está ahí, insisto, muy cerca va a ir por Balbuena, pues, yendo de frente vas hacia San Lázaro, pero no me acuerdo cuál es la calle exactamente, pero es muy bonita. Y fíjate qué interesante que los alumnos de la escuela Sarmiento, era una escuela que se había hecho en tiempos de calles, en el momento de que era presidente, y se comienzan a cambiar la idea de la construcción de escolar, ¿no? Es cuando también va a tener mucha actividad el famosísimo y extraordinario arquitecto Juan O'Gorman, que hace muchas escuelas, pero ahí ya no van a seguir los lineamientos de Vasconcelos, ahí ya van a ser mucho más chaparronas, mucho más cerradas de lo que pretendía. Entonces, aquí yo quiero cerrar con además de la imagen, con el lema que está puesto, y fíjense qué tonta, por ahí de tener yo una foto, porque aquí no está tomada por mí, que es un lema de la escuela que tiene afuera, igual un día que ya se pueda salir con tranquilidad y sin semáforo naranja epidemiológico, podamos salir afuerita exactamente de la salida del metro Valderas, de aquel lado donde está el Centro Escolar Revolución. Hay un conjunto escultórico que aquí en esta imagen que tengo por aquí apenas se vislumbra. Está exactamente a la salida del Metro Valderas, del lado de la escuela, y aquí dice Centro Escolar Revolución. Este es un dibujo, obviamente un super boceto, ¿verdad? Una idea primaria de lo que iba a ser. Está una maestra con varios niños y un libro en las manos. Esta es la maestra, estos son los niños, y este es el libro. Aquí lo vemos muy claramente. Pero aquí, en vez de decir Centro Escolar Revolución como estaba previsto allí,
Dice, educar es redimir, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esa idea, esa concepción de que a partir de la educación se redime a los jóvenes, a los estudiantes, a los niños, es verdaderamente extraordinaria y creo que con esa idea tendríamos que haber trabajado todos los maestros en nuestra vida, ¿no? Educar es redimir, es hacer hombres de bien, mujeres de bien. Yo sé que hay alguien que me va a criticar y va a decir como si todos fueran malos. No, pero es redimir, y sobre todo en ese momento, es redimir una sociedad que había estado abandonada del aspecto educativo durante toda la revolución. Entonces, todavía no se llegaba, insisto, a la época de Torres Bodet y Adolfo López Mateos, en donde también se vuelve a voltear la vista hacia la escuela y sobre todo a la primaria y a la alfabetización. Entonces, pues con el lema de educar es redimir, es que se hace esta escuela maravillosa desde el Centro Escolar Revolución, del cual tuve el gusto de platicarles hoy. Esta es una acuarela fantástica del Archivo Histórico del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy y bueno, ya tendremos algún otro tema para la siguiente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.